Vamos a leer la palabra en Génesis. Oramos. Gracias, Jesús. Como título le pusimos, porque no fui yo el del título. Clamaba a Dios y Dios me dijo, y me dio esto, ¿no? La misma dirección. Ese es el título, la misma dirección. Dice en Génesis, capítulo 5, versículo 18, y vamos a leerle en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 y murió. Creo que me pasé. Vamos al 19. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y vuelve a decir, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre, una vez más, Señor, venimos a tu presencia, Señor, reconociendo tu señorío, tu deidad. Que tú eres un Dios majestuoso, un Dios misericordioso, un Dios de poder. Aquí estamos delante de ti, aquí estoy, Señor. Un hombre, Señor, con errores, Padre. Un hombre que viene humillado a tu presencia, Señor. Hoy en esta noche te ruego, Padre, que tu palabra sea, Señor, en mi lengua, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya. Que sea para nuestras vidas, Señor, para crecer, Señor, para conocerte, Señor. Padre, en esta noche, Señor, te ruego que todo esto que se va a hablar, Señor, sea de tu palabra, Señor. Padre, Señor, que podamos estar atentos a tus oídos, que nada se escape, que todo aquello, Señor, que viene a interrumpir, que viene a confundir, échalo fuera de este lugar. Échalo fuera de este lugar. Nada queremos de todo eso que viene a distraernos, sino queremos estar atentos a tu palabra, esa palabra que da vida, Señor, esa palabra que nos vivifica, Señor, esa palabra que nos renueva y que nos da la fuerza, Señor, Padre. Gracias, Señor, en esta noche por lo que vas a hacer a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, querido hermano. Gracias, Señor. Entonces hemos visto la palabra en Génesis a partir de 18, ¿sí? Estas palabras fueron la que me llevó en un versículo. Dice, y quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y dice después, y caminó Enoc con Dios. Está que miraba, ¿no? Los versículos anteriores. Y hay la descendencia muestra, ¿no? Y no dice más nada. El primero que dice es en Enoc. Y después más adelante dice en Noé, ¿no? Pero en Noé no fue llevado por Dios, fue Enoc que fue llevado por Dios. En lo demás viene toda la descendencia
de Enoc, del padre de Jared y bueno, los que antes, ¿no? Entonces, miraba esta parte y después de Matusalén, Enoc caminó con Dios, esa parte, ¿no? Que me intriga, que me intriga. O sea, vemos que quizás anteriores nadie caminaba con Dios, pero después de Matusalén, después de engendrar a Matusalén, se ve que Enoc empieza a caminar con Dios, porque dice, y caminó con Dios. No dice, y venía caminando con Dios. Después que engendró Matusalén, caminó con Dios, ¿no? Entonces, esa es una tarea, ¿no?, que me debo de buscar si anteriormente, ¿no?, alguien que había caminado con Dios. Está bien que anteriormente, si vemos viene de Adán, ¿no? Pero dice, después de que engendró Matusalén, Enoc caminó con Dios. Entonces vemos esto, el caminar con Dios. Caminar, bueno, todos saben lo que es caminar. Moverse de un lado para otro, ¿no? Pero con una meta determinada, salvo que sea como yo hoy, que caminaba para aquí y para allá y no sabía dónde iba, ¿no? Pero caminar, si caminar hacia un lado, usted va a caminar y sabe a dónde va a ir. Va para allá o va para cualquier lado, pero sabe a dónde llega. Ese es el caminar, ¿no? Miraba, si yo lo busqué, ¿no? Decir, ¿qué es caminar? Bueno, trasladarse, moverse de un lado a otro mediante su propio medio. Su propio medio. Buscaba en hebreo y se refiere a alguien que transita o se guía por la senda que conduce hacia un objetivo determinado. O sea, vemos que en este sentido el versículo da a entender, ¿no?, que caminaba con Dios e iba también en pos de Dios, siguiendo a Dios. Caminaba con Dios y seguía a Dios, ¿sí? Porque una cosa es caminar y otra cosa es seguirle, ¿sí? Si caminamos quizás va en silencio, pero seguirle por algo le seguimos y le seguía por esa palabra de vida, porque Dios era Dios, porque era el poderoso Rey, porque era el creador de la vida. Entonces caminaba Enoc con Dios. Vemos que la existencia del pecado ya estaba, ¿sí? Por eso nos vemos quizás antes, por ejemplo, vivió Enoc 90 años, engendró a Cainán, ese en el versículo 9, ¿no? Y vivió Enoc, que engendró 815 años, engendró hijos. No dice más nada. No dice caminó con Dios, o siguió a Dios, o escuchó a Dios. No dice nada de eso. Solamente dice Enoc. Ahí me paro. Ahí. Y caminaba con Dios. Hay otro personaje de la Biblia que también fue arrebatado por Dios, que fue Elías. Ellos dos fueron arrebatados, no vieron muerte, dice en hebreo, ¿no? Vamos a leer Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora vemos, ¿no?, por qué caminaba, y el único que caminó con Dios, dice la Biblia, ahí en esa parte. Porque vivió, después de Matusalén, vivió una vida agradable a Dios. Una vida fuera, ¿no?, o en contra de lo que camina el mundo. Agradaba a Dios en su diario vivir. Agradaba a Dios en todo tiempo. Y por eso fue arrebatado. Dios lo arrebata por eso. Porque agradaba a Dios, porque no lo dejó ver muerte.
Todo lo que en ese tiempo había, no era exactamente lo mismo en el pecado, o sea, iba en contra del pecado, porque le hacía la voluntad de Dios, porque hacía lo que Dios le decía, caminaba por los caminos que Dios le trazaba. Ese era Enoc también, que caminaba por ese camino. Un camino apartado, un camino fuera de lo que el mundo hoy ofrece. Un camino porque lo que hoy ofrece el mundo lo ofrecía en la antigüedad. Quizás no sin televisor, sin tecnología, sin nada, pero se vivía una vida de pecado. Y el pecado es la desobediencia, es lo contrario de la palabra de Dios. Es como hacer al revés. Dios te dice, vamos hijo para allá, y uno quiere hacer para atrás. Vivir una vida de desobediencia. Entonces, ahí vemos que Enoc estaba en contra de eso, sino que servía, caminaba, vivía en cuanto a la palabra de Dios, y le fue agradable a Dios, y fue traspuesto. Vemos en Corintios 13:5. Ahora nosotros, ¿no? Esto es aparte. Nosotros, después de conocer a Cristo, después de conocer a Dios, ¿vivimos para Cristo o vivimos al revés? Cristo dice, ¿para allá o vivimos para allá? Esa es una pregunta, ¿no? Esa es una pregunta. Una pregunta que nosotros debemos hacernos. Una pregunta que quizás sea molesta en nuestro corazón, pero debemos hacernos esa pregunta. 13:5, 2 Corintios dice, Pablo le decía a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¡Qué fuerte! Palabra fuerte, a menos que estéis reprobados por Dios. ¡Qué palabra fuerte! Pero nosotros tenemos que examinarnos cada fin del día. Señor, ¿qué he hecho? Por lo que he hecho, perdóname. No he hecho tu voluntad. No he caminado contigo, Señor. Me he alejado contigo, Señor. Es examinar. Voy a mi casa y cómo cómo vivimos la situación en casa. Dice en Efesios 4:1, yo pues preso os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Pablo exhorta, ¿no? A ver que él estaba preso en el Señor, pero él rogaba que andemos que seamos dignos de la vocación con la cual Dios llamó a nuestras vidas. Por eso el examinarnos trae muchas veces ser libre de toda aquella opresión que viene a nuestra vida y nos aleja de lo malo, nos aleja de ese camino en contramano y nos permite volver al camino, a la misma dirección del cual Dios indica. Pero hay algo en nosotros que quizás podamos decir, a mí me pareció que estaba bien, porque mi corazón decía, hacelo, y yo me pareció que estaba bien, y no estaba bien. Hay cosas que nosotros hacemos y no está bien, creemos que está bien y no está bien.
como quizás como cuando andamos, ¿no? Una cosa es venir a la iglesia, estamos todos acá, estamos todos felices, somos todos hermanos. Paz, hermanos, que el Señor le bendiga. Pero nuestro diario vivir fuera de este ámbito, fuera cómo vivimos, cómo estamos, cómo respondemos, cómo actuamos, cómo estamos parados, ¿no? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos, no que yo le haga por amor de Dios una pregunta a usted. Yo me hago esa pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Realmente le somos agradables a Dios? ¿Le somos agradables a Dios? En 17, vamos a leer Jeremías 17:9, ¿sí? Jeremías 17:9, ahí está. Vamos a leerlo así. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus. ¿Cómo caminamos? Porque Él es el que escudriña la mente. Él es el que sabe todas nuestras vidas. Quizás nosotros no sabemos de la vida del vecino, pero Él sí sabe todas las cosas. Y Él es el que escudriña la mente. Y dice que pruebo el corazón, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno su camino. Enoc caminaba con Dios. Enoc fue agradable a Dios. Y Enoc fue llevado por Dios. ¿Por qué? Porque le agradó a Dios. ¿Y cómo sabemos que le agradó a Dios? En la forma que caminaba. Yo miraba esto. Dice la Biblia, caminaba con Dios y le fue agradable a Dios. Miraba esto en Proverbio 14:12, engañoso, Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y a esto iba que muchas veces nosotros estamos en un lugar y a veces no mostramos a Dios, no mostramos a Cristo, no reflejamos a Cristo a causa de nuestro carácter, a causa de tantas cosas, circunstancias, y a veces el enemigo pone problemas para que nosotros reventemos de ira y no mostramos a Cristo, no le somos agradables. Estamos en nuestra casa, digo porque yo escuchaba muchas veces hogares cristianos y unos griteríos. Otros hermanos de otro lugar, me dice, no puedo entender, mi papá, grita y grita. Y sí, yo escuchaba gritos. No mostramos a Dios. Vamos a la iglesia, paz hermano, que el Señor le bendiga. Vamos a esto. Los jóvenes, ¿cómo actuamos con nuestros padres? Adultos, ¿cómo mostramos? ¿Cómo nos comportamos ante los ancianos? Eso dice ahí Pablo, nos exhorta a examinarnos. Y muchas veces eso no nos damos cuenta, porque parece algo normal, pero no nos damos cuenta de esas cosas.
Y el corazón dice, no, si te portaste bien, dale, seguimos adelante. No importa, Dios perdona, no importa, Dios perdona. Y seguimos actuando de esa manera y seguimos actuando. Entonces ahí es cuando el corazón es engañoso y el corazón es perverso. Y todo lo que nos dice en ese momento el corazón son mentiras. Son mentiras. Entonces caminamos mal, caminamos a reversa, caminamos marcha atrás, no caminamos como Dios quiere. Dura palabra, ¿no? Porque a mí, yo cuando leía, pero qué dura palabra es esta para mí. Pero es la manera de que nosotros podamos examinarnos y decimos la cruda verdad de cómo estamos. Y que profesamos, cantamos y profesamos que es nuestro Dios y nuestro Rey. Y venimos y escuchamos palabra, el Señor me habló y el Señor me habló. Pero resulta que la vida que seguimos es la misma. Es la misma, es un disfraz, es un cosa. Y yo Padre, es dura palabra. Es dura esta palabra. Padre, perdóname. Perdóname. Y le pedía perdón a Dios, ¿no? Por estos casos. Porque a veces nosotros creemos que estamos bien y no estamos bien. Y nosotros debemos estar bien delante de Dios. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos viene y nos lleva. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo le decimos, Señor? Y cuando quiere llevarnos, dice, no, vos, hijo, no viviste mi palabra, no viviste mi vida. Es triste, ¿no? Y es dura palabra, dura palabra, dura palabra. Y es para examinar nuestro corazón. Colosenses 1:10. Vuelve a exhortarnos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero en Jeremías 10, ¿podés poner ver? Dice al final, Jeremías 10, 17:10. Dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Acá vemos que en sus obras, y vemos en Colosenses, para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando frutos o en la buena obra. Y en la buena obra no se trata de estar en la iglesia, ayudar o ayudar al prójimo. No habla en Jeremías de eso, sino habla de la vida, de nuestro diario vivir. Habla de nuestro diario, de nuestra manera de vivir. Una buena obra, una buena manera de vivir. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. No habla de esa obra de darle un asiento a una anciana o ayudarle, no, está hablando de la vida, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Y el fruto es el fruto que habla en la palabra, en Gálatas, ¿no? El fruto del Espíritu. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa obra que habla la palabra en nuestra vida, en la manera de que vivimos, en la manera que vivimos. Si es agradable a Dios examinarnos, si es agradable a Dios lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo hacemos en el trabajo, en el colectivo, en el taxi, en el remi, en donde fuere. Si reflejamos realmente la palabra de Dios como hijos de Dios. ¿Por qué?
como dice Pablo, para que andéis, ¿no? Dice como es digno del Señor, agradándole en todo. Enoc fue, vuelvo a repetirlo esto, ¿no? Fue llevado por Dios, porque le agradó a Dios. Nosotros, ¿cómo vivimos para que Dios se agrade? Porque nosotros tenemos que agradarle a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué Él entregó a su Hijo unigénito? Para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. ¿Por qué no agradarle con nuestra manera de vivir? ¿Por qué nosotros, esposos, no tratamos bien a nuestras esposas? ¿O esposas tratan bien a sus esposos? Tratar bien a los hijos tratan bien a sus padres. Eso es agradarle a Dios. Eso es llevar a Cristo y reflejar el amor de Dios. Esa es la obra de que habla de nuestra vida. No lo que hacemos para Cristo, no lo que hacemos en la iglesia, porque en la iglesia todo podemos levantar una silla, acomodar, pintar, arreglar. Y en la casa, en la familia, en el trabajo. Eso me exhortaba a mí el Señor, ¿no? En eso consiste, ¿no?, el caminar con Dios, como Enoc, agradándole a Dios. Ese es el caminar con Dios. Una de las cosas, ¿no?, caminar con Dios. Mire, Tesalonicenses 4 del 1 al 7, primera de Tesalonicenses, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os aparte de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hasta ahí, ¿no? Después sigue el otro. Entonces estamos viendo acá como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, quiere decir que no hagan, a los corintios les decía, ¿no?, a los tesalonicenses, que no hagan como hacen los del mundo. Que no nos comportemos como los del mundo. Eso decía, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros como hijos, hijos de Dios, ¿cómo caminamos, no? Y no debemos agradar al mundo, no debemos caminar en esa flecha al revés de lo que tiene que ser, de lo que Dios nos manda. Tratar bien a nuestras esposas, honrarla, al matrimonio, honrar la familia, honrar los hermanos. Que ninguno agravie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios, llamado a inmundicia, sino a santificación. ¿Y cómo le agradó Enoc a Dios? Y porque corría para el otro lado, para Dios, no para el mundo. Apartado del mundo. Caminaba en la dirección de Dios. Santo. A eso nos llamó el Señor. A ser santo. Pero a santificarnos día a día. Día a día. Entonces vemos que nos lleva, cuando nos habla de Enoc, de que le agradó a Dios, caminó con Dios, vemos que debemos santificarnos. ¿Para qué? Para que podamos andar
apartados del mundo y para Dios. Pero vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra, sino apartarnos de todo aquello que viene a confundirnos, distraernos, aquellos que nos habla al oído y por ahí cuando tenemos esa puerta abierta llena el corazón y el corazón hace lo que quiere. Pero mientras nosotros alabemos a Dios, vivamos apartados, vivamos santificándonos a través de su palabra, todo eso va a combatir y nos va a llevar a buen puerto, en la buena dirección hacia Dios. El Señor espera que nosotros día a día nos santifiquemos, pero también que llevemos, como decía Jeremías, las buenas obras, ¿no? Buenas obras y los frutos de nuestra buena obra. Los frutos de nuestro diario vivir. Los frutos de nuestro caminar. Ese fruto habla de nuestro caminar con Dios. Él es el que escudriña la mente, los corazones y da según a cada uno su camino. ¿Sí? Y ver los frutos de su caminar o de su andar o de su obra. Qué interesante, ¿no? Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De antemano. Y en Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Sí? De antemano, la buena obra. Ya Dios tiene todo para nosotros. Muchas veces nos toca pasar por distintas circunstancias, por momentos difíciles, ¿no? Y a veces lo hace porque Dios quiere prepararte para algo. Pero también es a causa, ¿no?, de lo que nosotros vivimos. Ya los pensamientos de Dios eran darte paz y darte lo mejor. Ya de antemano, como dice, ¿no?, en Efesios. Dios había preparado todo de antemano, pero tú eres tú eres el cabeza dura, Hugo. Muchas veces te he dado todo y arrancaste para otro lado. Pero Señor, yo pensé que hacía bien. No está bien. No está bien lo que dice tu corazón. Lo importante para nosotros es caminar, no lo que dicta el corazón. Es lo que dicta la palabra. Aunque nos duela, aunque nos cueste, es lo que dicta la palabra y no el corazón. Nosotros tuvimos un problemilla y si fuera nuestro corazón, pero no, hicimos lo que dice la palabra. Le dijimos la palabra y cómo tiene que hacer. Entonces debemos caminar conforme a la palabra y no el corazón. Ay, pero mira, no, es la palabra. Tiene que ser la palabra primero. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no?, en nuestra vida. Que Jesús dice que quiere que nosotros nos alimentemos de la palabra, estudiemos la palabra, para que no vivamos una vida errada. Por si las dudas, el Señor quiere arrebatarnos, o cuando dejemos este mundo, el Señor nos lleve. Nosotros, dice la buena obra, ¿no? Habla de las obras. Y las obras no
no nos salvan a nosotros. No nos salvan. Pero es una manera o en una evidencia, y digo las obras de la manera de comportarse, la manera de caminar, es una evidencia de que nosotros somos de Cristo. Por eso decía en él, vuelvo a decir, Enoc, caminó con Dios, agradándole. Nosotros en la buena obra, el diario vivir, el diario caminar, es evidencia de que es Cristo o de que caminamos con Cristo. Ay, pero por ahí me saca de casilla. No importa, es lo que dice la palabra, no lo que dice tu corazón en el momento de enojo, de ira. Es caminar con Dios, es caminar con Dios. En Santiago 2:18, yo que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. La obra que debemos mostrar es que pertenecemos a Cristo, reflejando el amor de Dios, más allá de que cuando vengamos a la iglesia y haga falta ayuda, arreglo, pintura, piso, ¿no? Obrar en la casa de Dios, trabajar en la casa de Dios. Más allá de eso, la obra que te dice es tu vida, tu manera de vivir. Y ellas son las que van a glorificar al Dios y Padre eterno. Ellas son las que van a dar evidencia de que vives una vida en Cristo, y eso van a glorificar delante de los hombres. Y cuando vean los hombres que realmente sos hijo de Dios, ellos mismos van a decir, pero vos no eras así, ¿cómo cambiaste? Qué grande que es Dios. Mateo 5:16 dice, así vislumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ves cómo su diario vivir, su diario caminar? Ellas son las que van a glorificar al Padre. Ellos son los que van a mostrar a aquellos que no conocen a Dios que usted vive con Dios. Pero tiene que vivir la vida con Dios, tiene que caminar con Dios, tiene que desechar el mundo, tiene que apartarse del mundo, tiene que ser separado, santificarse cada día, buscando a Dios en la palabra, buscando a Dios en oración, santificándonos cada día, y es apartarnos del mundo, por más que vivamos en el mundo. Y esa obra produce los frutos, ¿no? Que decía en Gálatas, mire, que refleja nuestro carácter. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Examinaos, dice la palabra, si es así. Mirémonos dentro nuestro, a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos? Bueno, hay que estudiar la palabra. Hay que buscar la palabra. Hay que ver en esa palabra qué dice Dios para mi vida, cómo debo comportarme. Implica crecer. Cuando estudiamos, es crecer en el conocimiento de Dios, es crecer en Dios.
¿Por qué crecemos? Y sí, porque la palabra nos exhortan y nos enseña. Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, para instruir de justicia. Entonces, caminar con Dios, ser agradable a Dios en nuestra obra, que es en nuestro diario vivir, y mostrar los frutos de esa obra, de ese cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, de esa oportunidad que Dios nos da de poder caminar a su lado, es algo grandioso. Y la manera que podamos caminar y entender a Dios es la Escritura, leyendo la palabra, estudiando la palabra, agarrando esas palabras, que es la que nos enseña a caminar con Dios. Segunda de Pedro 3, 18 dice, antes bien, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, bueno, y ahí dice, a Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Entonces, la palabra nos aconseja crecer en el conocimiento de Dios. A través del conocimiento nos vamos a santificar porque vamos a entender a Dios a través de la palabra, qué es lo que quiere para nuestra vida y sabemos que debemos apartarnos. Porque si usted no lee la palabra o no leemos la palabra, no vamos a saber que Dios quiere que estemos separados del mundo. Ya hemos leído algunos versículos que nos enseña que nosotros sabemos separar. Aún nuestros mismos pensamientos no sirven de nada. Todo hay que pasarlo por las Escrituras. Todo lo que dice nuestro corazón, no, es engañoso el corazón y perverso. Páselo por la Escritura. Entonces, leyendo la palabra de Dios, vamos a ser cada día más maduros, crecer en el conocimiento. Y sabemos que la palabra dice que debemos, como decía, que debemos andar como el digno del llamamiento, ¿no?, de Dios supremo. Entonces es deber examinarnos día a día nuestra vida. Es deber para no caer en un camino que nos va a separar de Cristo y que no vamos a poder andar con Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Examinaos vuestros caminos, mirad por Él, por la palabra de Dios, cómo andamos, cómo estamos. ¿Cómo estamos? Señor, perdónanos. Es esa palabra que debes pedir. Si hemos fallado, si hemos andado, no te hemos mostrado en el momento que debimos mostrarte, perdónanos. Si en algún momento de nuestra vida no te hemos mostrado, te hemos fallado, Dios entregó a su Hijo unigénito en la cruz para que nosotros pudiéramos tener, como decía hace instante, vida y vida eterna. Él nos da la posibilidad de cuando nosotros erramos, de volver a sus caminos, de volver a sus caminos, sí, bien digo. Pero está en nosotros que si sabemos que no andamos bien en el camino de Dios, está en nosotros decir, Señor, perdona. Venir a la presencia de Dios. Y el Dios ese de poder, ese Dios poderoso, pero es Dios de amor sobre todas las cosas.
un Dios perdonador. Cuando no hemos andado en ese camino que creíamos, y no hablo de una vida de pecado, una vida de toda nuestra vida, que no hemos andado nosotros como hijos de Dios, y no hemos mostrado a esas almas que están sin Dios, no hemos mostrado nuestro diario vivir, reflejar a Cristo, entonces hemos errado. Y debemos volvernos al camino de Dios. Debemos volvernos a caminar con Dios. Si nos hemos extraviado, dice la palabra, no parar en los caminos y ver en las sendas antiguas. Párate en el camino y pregunta, Señor, yo sé que mi actuar no ha sido bueno. Yo sé que mi vivir no ha sido bueno. Creyendo que todo lo que hacía estaba bien y nada que ver. El vivir una vida, entre comillas, una vida de venir a tu casa, orar, clamar, alabar, e irme contento, pero cuando llegamos a casa se terminó todo. Vivir esa vida. Vivimos una vida errada, pero dice de Dios en Isaías 1:18, y este es el final, ¿no?, de esto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es una promesa de Dios. Podemos leer también 1 Juan, versículo 9, pero no lo vamos a leer. Léalo en su casa. Si has vivido una vida de religiosidad, si has vivido una vida errónea, como dice la palabra, en otro sentido, no en el camino de Dios, sino en otro, hoy estás a tiempo. Hoy te espera el Señor con sus brazos y te dice, ven a mí, como si fuera, como dice, vuestros pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos. Qué Dios misericordioso, qué Dios bondadoso, qué Dios de amor el que tenemos. Puede venir a Dios y Dios no te va a echar, ni tampoco te va a decir esto y esto. Puedes comenzar hoy una vida nueva. Puedes comenzar hoy una vida realmente de Cristo y caminar con ese Dios que tiene muchas cosas para nosotros. Pensamiento de paz, lo primero. Camino de bien. Ese es el camino que debemos andar con Dios, con el Señor. Y hasta aquí llegó la palabra. Después examínense. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie.